porque así después les queda. ¿Está? Bien. Entonces, estos recursos básicos para la guía de primeros pasos en EVA, la van a encontrar en ese enlace. Esta la confeccionamos para el CUBRE, pero todas las EVA funcionan igual. Entonces, bueno, tiene algunas consideraciones específicas para la EVA del CUBRE, pero sirve para todo lo que es configuración de preferencias de usuario, recuperación de contraseña, todos los primeros pasos, ¿bien? Después tenemos este tutorial de Moodle para profesores. Es un tutorial que está disponible en YouTube. Es un profesor boliviano, pero lo que tiene de interesante es que, a ver, van a ver, cuando lo abran, van a ver que es un video de en total 5 horas y media, pero lo que tiene interesante es que está bien seccionado por actividad o recurso de EVA. Entonces ustedes desplazándose en la barra de progreso del video van a ir viendo la descripción, tarea, foro, ensayo, cuestionario, entonces pueden ir directamente a la explicación de la configuración de esa actividad o de ese recurso. Y tiene todas las configuraciones básicas de todas las actividades de EVA. Quizá van a ver en la interfaz alguna diferencia, porque, bueno, es de otro país, no es la EVA de UDELAR, es Moodle para otros países. Entonces, pero enseguida se van a familiarizar porque el funcionamiento es exactamente igual. Entonces, esto desde ya se los recomiendo porque, a ver, hoy no podemos hacer un tutorial de configuraciones porque estaríamos muchísimo tiempo y porque seguramente no nos diera para que pudiéramos evacuar todas las dudas. Pero este tutorial es muy recomendable y ahí ya les digo, tienen discriminado aparte por tipo de actividad y recurso las configuraciones, que ahora lo vamos a repasar un poquito igual por arriba. Bueno, después tienen la página de ProEVA, que también les comenté recién, que ahí tienen los contactos de todos los articuladores, y bueno, también tienen link a tutoriales, pero también tienen una sección de recursos abiertos, de multimedia, que bueno, que genera ProEVA y que se pueden utilizar, son todos compatibles lógicamente con EVA. Y después tienen la web de Moodle, que es el software en el cual se aplica EVA, que tiene una guía rápida del profesor, está en texto y también con videos, y también pueden ir seleccionando en el menú si quieren ver la guía para cuestionario, la guía para asistencia, la guía está bien detallado por secciones. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué Moodle? Bueno, porque es gratuito, porque es una plataforma de aprendizaje todo en uno, está siempre actualizado, multilingüaje, flexible, bueno, es seguro. Y porque de alguna manera, a pesar de la pandemia y de que esto nos ha obligado un poco más a utilizarla más, la universidad viene desde el año 2000 experimentando con tecnologías de la información y la comunicación, y en el año 2008 se profundiza en la creación de la EVA, y por parte del DATA, que es el apoyo técnico académico de esta plataforma, y se empieza a desarrollar más lo que es la EVA como soporte para la educación abierta incluso, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de educación a distancia, sino de abrir la educación a través justamente de recursos abiertos, ¿no? Bueno, y ahora con el tema de la enseñanza virtual se vuelve sin duda una herramienta fundamental que vale la pena seguir explorando. En esto de la educación abierta, bueno, ProEVA también define lo que es un ecosistema digital de aprendizaje, ¿no? Y que apunta como a esta apertura de la práctica académica para lograr, bueno, mayor transparencia, colaboración, etcétera, en la educación superior, ¿no? Esto un poquito a modo de introducción.
Entonces, bueno, acá tenemos en esto de la educación a distancia, se vuelven a replantear los modelos de educación, ¿no? Y esto es un esquema muy básico de, bueno, la primer diferencia entre, gran diferenciación entre, bueno, lo que era el modelo tradicional, los componentes en el aula y los componentes fuera del aula. Bueno, ahora la enseñanza virtual trae esto de lo que es el aula invertida. Bueno, en realidad existía antes de que fuera la enseñanza virtual, ¿no? El aula invertida también no tiene por qué ser virtual, pero que un poco invierte este esquema de lo que pasa fuera del aula y lo que pasa en el aula, porque el aula es virtual, ¿no? Entonces está bueno replantearse esas cosas. Esto es un esquemita muy básico también de lo que es aula invertida. Pero bueno, ¿por qué repasamos todo esto? Porque cuando nosotros empecemos a diseñar nuestro curso, lo primero que vamos a tener que pensar es justamente en la estructura de ese curso, la secuencia cronológica, la partimentación, digamos, cómo lo organizamos cronológicamente para que en EVA justamente responda a esa coherencia, ¿no? que le queremos dar. Entonces, empezamos a diseñar nuestro curso. Recordar nuevamente, nosotros entramos, ya cuando nos logueamos, vamos a mis cursos, seleccionamos el curso que vamos a editar, y ahí vamos a tener el bloque de administración del curso. La mayoría ya lo deben tener muy bien identificado, es este que se muestra acá, que tiene todas estas opciones, ¿no? Este bloque de administración es general para todo el curso. Después vamos a ver, repasando un poco como la estructura de EVA, después vamos a ver que cada actividad que nosotros incorporemos, al ingresar a esa actividad también vamos a tener un bloque de administración, pero ahí va a ser específico para esa actividad, ¿tá? Perdón, Ana Clara, yo ahora entro a mis cursos y todavía no tengo nada. ¿Eso significa que yo me lo tengo que crear? Porque el año pasado me lo creó la facultad. Eso significa que no estás matriculada actualmente como profesora en ese curso. Entonces, también tenés que pedir al articulador EVA del servicio que te matricule como profesora en ese curso. Y ahí te va a aparecer en mis cursos. Y el año pasado estaba, no se repite lo del año pasado ahora, lo tengo que volver a hacer. Eso también varía en los servicios, porque por ejemplo en el EVA del CURE nosotros no damos de baja a los cursos del año pasado, eso lo maneja el docente, pero algunos servicios sí puede ser que tengan demasiado peso en el servidor o, no sé, criterios para racionalizar el espacio en el servidor y puede ser que desactiven cursos del año anterior. Por eso lo mejor es que lo consultes directamente con el articulador. Bien, Gracias. de nada. Bueno, entonces en el bloque de administración... Aprovecho que están preguntando. Si queremos, nosotros hace tiempo que lo usamos, pero si yo ahora tomé un curso que, o sea, soy mi responsable de un curso que no tenía antes. Si yo quiero vaciar solo la parte, o sea, la parte de reiniciar un curso de un año para el otro, me cuesta un poco los conceptos, para vaciar, por ejemplo, novedades y participantes, pero no sacar nada de todo lo demás. ¿Cuál sería? ¿Reiniciar, restartear? ¿En dónde tengo que hacer esa manipulación? Bueno, el curso lo podés reiniciar completo con esta opción de reiniciar. ¿Pero qué significa reiniciar completo? Reiniciar completo va a ser que te va a borrar todos los datos de usuario y todas las actividades y recursos que vos incluiste. Ah, no. Yo quiero mantener todo menos lo que es los participantes de otros años, más las novedades y esas cosas que se hacen solo en el transcurso del curso, ¿no? Como preguntas, respuestas. En el caso de los usuarios, vas a tener que ir a usuarios, a usuarios matriculados, y abajo vas a seleccionar a todos y vas a eliminar las matrículas. Eliminar matrículas se llama eso, bien. Ahí te va a borrar todo lo que son datos de usuario, entonces todos los trabajos que hayan colgado, Bien. todos los comentarios que hayan hecho, todo lo que hayan generado sus usuarios, te lo va a borrar. Bien.
Bien, perfecto. Después, si quedó algún foro, por ejemplo, que tú, ponele un foro de avisos, que tú mandaste avisos y querés borrar esos avisos, bueno, lo mejor ahí es que que elimines ese foro y abro hagas otro. uno nuevo. Perfecto, bárbaro, gracias, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, en editar ajustes, que es la primera opción, vamos a ver los ajustes generales del curso, ¿no? El nombre, la disponibilidad, cuándo empieza, cuándo termina, si está visible, si no, si requiere contraseña de matriculación, los ajustes generales del curso. Después tenemos la opción activar edición, que es la clave para el profesor para editar justamente todo lo que hay en el curso. El contenido, el orden de presentación, la disponibilidad de los contenidos, la subida de materiales, agregado tareas, recursos, etcétera. Todo primero activo edición. Bueno, después tenemos usuarios, que es lo que les comentaba. Si ustedes despliegan ahí usuarios, van a encontrar usuarios matriculados. Si van ahí, enseguida a encontrar el botón de matricular usuarios, para los que no lo han hecho, y eso. Esto es del básico también, pero siempre los usuarios se buscan por el mail o el número de cédula, y eso, bueno, es muy instintivo. Ahí también vamos a tener usuarios, métodos de matriculación, podemos activar o desactivar la automatriculación, podemos dejar solo matriculación manual, que la vamos a hacer nosotros como docentes, etcétera. Podemos incluir una opción de automatriculación de profesores, si queremos que nuestros compañeros profesores se matriculen solos. Bien, después vamos a tener otro componente importante, los informes. Ahí vamos a obtener todo lo que son registros de actividad del curso, por ejemplo, que vamos a poder ver detallado todas las conexiones o todas las actividades concretas, lo que concretamente hicieron los estudiantes en el curso. Ahí todos esos informes generalmente nos dan la opción de descargar en formato Excel. Es un gran repositorio que permite dar seguimiento a la actividad durante el curso y después obtener informes de rendimiento, etcétera, al finalizar el curso, ¿no? Bueno, después tenemos la parte de configuración de calificaciones, que acá, como estamos en la administración del curso en general, nos va a llevar a la configuración general del curso. Entonces ahí vamos a elegir si se va a calificar por una media ponderada o qué, vamos a decir cuántos son los puntos totales y eso. Y ahí también vamos a encontrar lo que son escalas de calificación, que actualmente la EVA tiene cargadas, ya configuradas, varias escalas que son las más utilizadas dentro de UDELAR, pero es posible también para los profesores agregar una nueva escala que va a ser va a ser específica para ese curso en el que estamos trabajando y para el usuario nuestro, o sea, para nuestro propio usuario. No va a ser extrapolable a otros cursos o no va a quedar registrado en EVA tampoco, ¿no? Eso cuando utilizamos otra escala que no son la del 1 al 12 o la ABC, ¿no? Las que están configuradas ya en EVA. Bueno, después tenemos otras opciones acá. Lo del banco de preguntas lo vamos a ver, lo de reiniciar ya comentamos un poquito. Importar, restaurar, esto es cuando de repente yo quiero arrancar el curso de cero este año, pero me quiero guardar una copia de seguridad con absolutamente todo lo que tiene el curso. Bueno, me la puedo bajar, me lo va a bajar en un formato de archivo que es obviamente el compatible con EVA, y si el año que viene quiero volver a utilizar ese curso, lo puedo restaurar, ¿no? También es posible importar otro curso mío, ¿no? A uno nuevo. Bien, habiendo repasado eso, entonces vamos, cuando empezamos a armar el curso, lo primero que vamos a hacer es, de nuevo, pensar cómo está estructurado nuestro curso. Estamos usando un modelo más tradicional de una exposición teórica y después ejercicios prácticos fuera del aula, o estamos en un esquema más de aula invertida. Entonces primero le vamos a proporcionar recursos para que los estudiantes elaboren una lección y después intercambiamos en la clase sincrónica. Bueno, va a depender de todo eso, va a depender si estamos utilizando un soporte mixto, ¿no? Si estamos teniendo clases sincrónicas y la EVA,
o solo la EVA. De todo eso va a depender cómo yo armo el curso, y bueno, y ahí tenemos formatos que Eva nos proporciona, que bueno, yendo a editar ajustes, formato de curso, y los básicos son el formato de temas en pestañas, que ahora les muestro alguno, o el formato de temas a secas, que también les muestro uno. El formato de temas es más página a página, digamos, ¿no? De arriba a abajo, y el formato de pestañas es justamente por pestañitas. También hay, el formato semanal es igual al de temas, pero en vez de poner tema 1 pone la semana. El formato de actividad única también hay docentes que prefieren utilizarlo, que es justamente una página entera, sola una página, y bueno, y después van organizando con etiquetas, de repente los contenidos. Pero bueno, eso, como ya les digo, está bueno definirlo en base más a cuál es la estructura del curso que estoy pensando, ¿no? Bien, después también pueden configurar la paginación del curso, ¿no? Si se muestran todas las secciones en una página o no, etc. Bien, definimos entonces un tema, una estructura, un formato. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco en lo que es la apariencia del curso. Algo que se está dando ahora con la explosión del uso de EVA es que los estudiantes, claro, tienen de repente 5 o 6 cursos por semestre y ingresan y es como, siempre están mirando la misma interfaz, digamos, los mismos colores, la misma tipografía, ¿no? Entonces eso a la larga se vuelve agotador, confuso incluso para los estudiantes, y para uno mismo como docente que a veces tiene varios cursos, está bueno eso, definir una apariencia, básicos criterios gráficos dentro de lo que nos permite esta plataforma, definir para cada curso, ¿no? Una tipografía, una paleta de colores, alguna imagen representativa del curso, bueno, elementos de identidad. Pues, si van a incluir logos, siempre consulten los manuales de identidad visual. Los del CURE están en la página del CURE, porque bueno, hay una forma de ubicar los logos, no se pueden modificar los logos también, etcétera. Bueno, después el tema de las etiquetas, que en este caso, bueno, está en portugués porque es un curso brasilero, pero la etiqueta es muy llamativa, ¿no? Las etiquetas son simplemente eso, separadores, como resaltadores, está bueno incluirlos en el cuerpo del curso, digamos. Bueno, el manejo de carpetas también, de que no sea un simple repositorio donde yo voy subiendo todos los, no sé, textos, clases, lo que sea, sino utilizar la actividad, más bien el recurso carpeta, y organizar ahí dentro de la carpeta los materiales. Bueno, y después va a venir todo lo que es insertar recursos y actividades, ¿no? Pero está bueno pensar un poco, jugar un poco con lo que es ya la paleta de colores de EVA, la iconografía de EVA, cada tipo de actividad o recurso tiene un icono asociado. Bueno, utilizar lo que son las descripciones, por ejemplo, este es un texto, no, acá no he mostrado estudiantes, bueno, ahora después les muestro alguno con descripciones, pero yo puedo poner, esto es un foro, ¿no? Este es el logo de foro, actividades, grupos, y puedo hacer que se muestre acá, en este foro van a desarrollar tal cosa, incorporar una mínima pie a cada recurso es muy útil al momento de que el estudiante pueda navegar mejor. Decime, ¿esto de los criterios gráficos vos nos vas a explicar más en detalle? Porque antes no había mucho de eso. ¿O por dónde está eso, más o menos? No, en realidad la idea es apuntar a que cada uno de ustedes establezca criterios gráficos para el curso, ¿no? Pero Entonces, no es muy fácil encontrar cómo cambiar tipologías, colores, fondos y eso. bueno, sí. ese es el editor de texto, que está bueno que lo menciones, María. Eso, Eva viene por defecto con un editor de texto que, si bien es bastante básico, tiene lo necesario como las pequeñas variaciones, pero es posible que lo configuren en sus preferencias de usuario, preferencias de usuario, preferencias de editor de texto,
pueden cambiar el que viene por defecto de EVA por el HTML, por ejemplo. O hay otras opciones más, para los que son más duchos, pueden cambiarlo ahí, y eso, capaz que están más familiarizados, entonces pueden eso, variar un poco más en lo que son, yo qué sé, tipografías, etiquetas y esas cosas. Pero el que viene, el editor de texto de EVA que viene por defecto, digamos que lo básico, te permite algunas fuentes de texto, te permite cambiar colores, el resaltado, lo básico que Pero tiene. la disposición en columnas es siempre la misma, ¿no? Esa no se puede cambiar, la columna principal y eso. Yo he querido y no he encontrado cómo. Bueno, no, ahí no, tenés la variación de pestañas o de, Bien, de bien, temas. perfecto. Bien, gracias. Bien, después que más o menos establecimos algunos criterios gráficos, vamos a lo que es justamente la organización de los contenidos del curso y de la presentación del curso, ¿no? Acá les muestro algunos, muy sencillos, estos son del CURE, creo que es el curso de metodología de la investigación de la docente Mariana Cabrera. Ella trabaja con un formato de pestañas, como ven acá, va dejando apagadas las pestañas, eso también lo podemos hacer editando edición, activando edición, vamos a poder prender o apagar tanto las pestañas como si lo tenemos en formato tema, los temas. Incluso solo un recurso o solo una actividad lo podemos prender y apagar. Ahí nos va a aparecer, como se mostraba en la imagen que pasó hace poco, no mostrado estudiante, nos va a aparecer. Está bueno en esto de prender y apagar, que ustedes sepan que como docentes pueden cambiar el rol momentáneamente a estudiante, van a su usuario, van a tener la opción cambiar el rol, para ir chequeando, eso lo van a ver en el tutorial que les comenté al principio también, el profesor que hace el tutorial te va mostrando la configuración y él va enseguida al rol de estudiante y qué ve el estudiante y cómo realiza esa actividad el estudiante. Entonces eso está bueno también, cada vez que yo incorporo algo, probar en el rol estudiante, cómo lo está visualizando el estudiante, para que vea la operativa del estudiante también, ¿no? Bueno, en este caso la presentación del curso, que es lo primero, digamos, ¿no? Es recomendable siempre tener un capítulo inicial de presentación del curso, que es lo que generalmente hacemos cuando empieza el curso presencial. Se presentan los objetivos, los contenidos, bibliografía, criterios de evaluación, cronograma. En este caso también podemos dejar el link a la sala de encuentros sincrónicos en este capítulo de presentación, ¿no? Podemos dejar un foro de avisos generales, que es el que viene por defecto en EVA, eso ahora lo vamos a ver bien, qué tipo de foro es, pero podemos poner un foro de presentación de repente para que los estudiantes se vayan presentando, etcétera, ¿no? Pero es importante tener un bloque primero de presentación del curso. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos también. Este es muy básico, solo texto, simplemente variaciones de color y algún resaltado, pero bueno, se le nombró información general, eso también ya saben que el nombre de cada tema o cada pestaña lo editan. Bueno, y se les dan indicaciones, bienvenidos al curso, indicaciones básicas y consideraciones en esto de el formato, el soporte del curso, si van a tener por Zoom o no, si es todo por EVA, etc. Si no, también hay otros casos como este, que es el curso de teorías psicológicas, donde se opta por una presentación un poco más conceptual, con una imagen, con una reflexión, no sé, como otro estilo. Está bueno incluir siempre, cuando subimos imágenes, una descripción de la imagen, ¿verdad? Acá tenemos otro del taller interdisciplinario, lo mismo, una carpetita con presentación del taller, que ahí tenemos programa, objetivos, evaluación, todo eso. Después se incluyó una carpetita con la grabación de la clase inaugural, que eso, bueno, lo podemos incluir así, las grabaciones, digamos,
los podemos incluir dentro de una carpeta o linkearlas directamente a través de del recurso URL. Por ejemplo, las clases de Zoom grabadas, tanto sea de YouTube como de la nube, las podemos linkear. Y ahí también teníamos un foro de dudas, consultas inicial, ¿no? Bien, entonces armamos la estructura del curso, generamos la presentación del curso con todos los materiales y la información básica que tengan, y ahora le empezamos a incorporar actividades y recursos. Las actividades pueden ser evaluadas o no, lógicamente, y se van a distribuir de nuevo en base a cómo nosotros estructuramos el curso. Capaz que nosotros tenemos una evaluación, no sé, tipo control de lectura semanal, porque tenemos repartido por semanas el curso, o capaz que tenemos una sección de clases teóricas, otra sección solo de ejercicios prácticos y otra sección para la evaluación. Eso va a depender de cada docente de cómo lo estructure, ¿no? Bien, entonces los recursos de actividades que nos va a ofrecer Eva, tenemos muchos, por ejemplo, la consulta es justamente una consulta sobre un tema específico, puede ser operativo o de contenidos, digamos, y se va a canalizar a través de una múltiple opción. Entonces, yo, si voy a seleccionar la actividad consulta, lo que me va a dar para configurar es una propuesta y una serie de opciones para elegir, y rápidamente voy a tener la respuesta de los estudiantes para una situación concreta, ¿no? La polimedia, quería comentárselos también porque son videos de corta duración, donde se presenta el contenido, pero, digamos, a modo de secuencia, digamos. Se recomienda videos de menos de 15 minutos, con un texto que apoye, digamos, cada uno de esos videos para que justamente la lectura sea más guiada. Y, por ejemplo, Proeva, en la página esta que les comenté, tienen una sección para solicitar la grabación de clases o de polimedias. Eso es un servicio para toda la UDELAR que está bueno tener en cuenta, porque si bien ahora los docentes están manejando muy bien con el tema de las grabaciones en Zoom, y Zoom permite muy bien hacer videos educativos cortos, hay un montón de cosas en el mundo del audiovisual que de repente, si nosotros queremos grabar una clase, no sé, más bien teórica, que sabemos que es una clase que va a estar vigente un tiempo, no sé, la queremos profesionalizar, podemos pedir ese servicio a Proeva, donde tienen salas de grabación de este tipo y tienen todos los técnicos, y ahí, bueno, seguramente vamos a tener un video educativo de alta calidad con todas las consideraciones de sonido, de audio, de presentación, todo como debe ser para que sea ameno y educativo realmente, ¿no? El foro, algo comentamos, igual lo vamos a comentar mejor ahora, pero permite eso, básicamente tener discusiones asincrónicas, y hay varios tipos de foro. El glosario es una actividad también muy fácil de implementar, que es un diccionario, puede ser individual o colectivo, o sea, podemos configurar un glosario colectivo donde cada estudiante pueda ir ingresando una definición. Podemos configurarlo para que eso requiera nuestro permiso o no, pero básicamente es eso, es un diccionario, lo podemos tener de repente para todo el curso, discúlpenme, ¿puedes bajar un poquito el volumen? Podemos tenerlo general para todos los conceptos del curso, a medida que se va el curso los vamos incorporando, nosotros o los estudiantes, o lo podemos plantear para un tema. Bueno, para este tema vamos a armar un glosario colectivo y bueno. Está bueno
utilizarlo. Bien, las polimedias, el foro, clases grabadas, tenemos la consulta que decíamos que nos permite con una múltiple opción sobre una sola cuestión. Después tenemos la base de datos, que la base de datos es otra de las actividades que van a ver en el selector de actividades de EVA, que nos permite generar básicamente una carpeta donde los estudiantes puedan ir colaborando y subiendo información, links, etcétera, pero lo organiza a modo de planilla, lógicamente, donde eso facilita, sobre todo si vamos a asignar trabajos grupales, de repente armar una base de datos para cada grupo o para cada tema, y ahí ellos van a poder subir información, links, recursos y todo, y lo van a poder ver en una tabla sistematizada. El mapa conceptual simplemente lo mencionamos, no es una actividad que esté en EVA, sí es recomendable utilizarla para sintetizar de forma gráfica un tema, si de repente queremos hacer, si hacemos una clase de consulta por EVA, o queremos simplemente dar un cierre gráfico, digamos, a un tema, utilizar un mapa conceptual como herramienta externa puede servir. Después, esto que les comentaba, las clases grabadas de Zoom, se pueden subir a un canal de YouTube e insertarse como herramienta externa. La herramienta externa, aclaro, es otra actividad que ofrece el selector de actividades de EVA, y que eso nos permite insertar en nuestro curso, o sea, se va a ver en nuestro curso un sitio externo. De repente, si nosotros trabajamos con un blog, o tenemos un canal de YouTube, o cosas así vinculadas al curso, podemos insertarlo como herramienta externa y ya queda ahí dentro de nuestro curso. Bien, entonces yendo un poquito a los clásicos, digamos, y a los más intuitivos para los que están comenzando a utilizar recursos de EVA. El foro, como decíamos, permite un intercambio asincrónico. Como instrumento de evaluación, funciona para hacer una evaluación de preguntas intercaladas, que son preguntas que se hacen a lo largo de la clase, en la enseñanza tradicional, o de los textos en educación a distancia. En los foros es clave ser muy claro en las consignas, o sea, cuando nosotros, acá tienen un ejemplo de foro, quizás se ve muy chiquito, pero se le insertó un audio, por ejemplo, porque bueno, el foro de alguna manera intenta recrear lo que vendría a ser un intercambio oral, entonces quizá presentar una consigna de forma oral facilita la intervención de los estudiantes en el foro, la comprensión sobre todo de lo que se espera. Es importante aclarar qué se espera de ustedes. Explicita claramente acá qué esperamos de tu participación en el foro, porque el foro tiene la flexibilidad también de que se dispare el intercambio para cualquier lado, menos para el tema que queremos discutir. Y bueno, y ahí tenemos varios tipos de foro. El debate sencillo es el docente propone un tema y los estudiantes pueden opinar sobre ese tema, ¿no? Pero de repente está el foro de uso general, que ese ya nos permite que ellos puedan comentar del tema que planteé como profesor, pero además pueden proponer otros temas, y incluso los otros estudiantes pueden intercambiar sobre el otro tema que intercambió el estudiante, o sea, es un foro muy flexible. Después está el foro de preguntas y respuestas, que como instrumento de evaluación quizá es el que se puede utilizar mejor, que justamente se plantean preguntas y ellos responden y no pueden ver la respuesta de los demás hasta que ingresaron su respuesta. El foro, como decíamos en todas las actividades de EVA, se puede evaluar o no. Bien.
de nuevo, buscando un poco cómo estas actividades de EVA se pueden implementar como instrumentos de evaluación. Si queremos hacer una evaluación de tipo ensayo, bueno, lo podemos hacer con distintas actividades de EVA. Con la tarea, que es la más sencilla, la que seguramente la mayoría de ustedes ya manejan, igual lo vamos a ver, o la lección o el taller incluso. Estos recursos, estas actividades, lección y taller, requieren un poco más de configuraciones que la tarea, pero a la vez son mucho más flexibles y versátiles. Lo que tienen de diferencia la tarea común, ponele, con la lección nos permite incorporar varias páginas concatenadas con distintas propuestas, ¿no? Entonces el estudiante va a ir como pasando las páginas y encontrando distintas propuestas en la lección. Que la tarea tenemos una consigna sola con ciertos requerimientos. Y después la actividad taller es un poquito más compleja, pero lo que permite, está enfocada más que nada al estudiante, y lo que permite es una evaluación por pares. Esta es la única actividad de EVA que permite una evaluación por pares y que por lo tanto va a tener un doble componente de calificación, porque van a encontrar después dos calificaciones. Una, la del estudiante, la del trabajo que subió el estudiante, y yo lo califiqué como docente, y la nota que yo le pongo como docente al estudiante evaluador, o sea, a la evaluación que hizo el estudiante. Entonces está bueno considerar eso, que si vamos a utilizar taller va a tener un doble componente de calificación, que nos va a habilitar una evaluación por pares, pero que por eso nos va a requerir algunas configuraciones más. Por ejemplo, los parámetros para la evaluación por pares. Nosotros como docentes, cuando empezamos a configurar el taller, cuando vamos a la etapa de evaluación, vamos a configurar aspecto 1, y entonces ahí le vamos a decir, no sé, ortografía, aspecto 2, síntesis. Le vamos a configurar los aspectos para la evaluación por pares. Y además después vamos a tener que asignar los evaluadores. Eso lo vamos a poder hacer manualmente, evalúate a o EVA también nos da una distribución aleatoria que ya nos distribuye todos los estudiantes evaluadores. Lo interesante del taller es esto de las etapas. Nosotros podemos ir habilitando etapas del taller, ¿no? Primero habilitamos la etapa de subida de materiales, ¿no? Entonces decimos, bueno, van a trabajar sobre este tema, tienen que hacer esto y lo otro, se abre la etapa de entrega. Una vez que nosotros vemos que tenemos ya varias entregas, habilitamos la etapa de inscripción. Ahí ellos van a poder evaluar el trabajo del estudiante, y por último viene la etapa de calificación. Otra diferencia, volviendo a la lección y al taller, es que la lección va a requerir sí o sí, pensé que estaba levantando la mano. La lección va a requerir sí o sí una retroalimentación del docente, una retroalimentación manual. Ustedes saben que en todas las actividades podemos seleccionar retroalimentación manual o automática, si nosotros configuramos la calificación de esa tarea. La lección, como es justamente tan versátil y se espera que sea un ensayo, digamos, de desarrollo y muy individual, va a requerir sí o sí una retroalimentación manual del docente. Bien, ya hablamos bastante de, bueno, es lo mismo si yo propongo como instrumento de evaluación un proyecto, también puedo utilizar estos que acabamos de nombrar, la tarea, la lección o el taller. Acá tenemos un ejemplo de tarea muy básica, la consigna clara, se inserta un video corto,
se incorpora un formato de síntesis, esto es muy, muy recomendado, por el tema también de que no transcriban textualmente lo que yo les doy en el video o en el texto, y que tengan que elaborar alguna síntesis de lo trabajado, y después las consideraciones. Se cortó, ¿no? ¿Cortó? Se cortó Ana Clara, ¿no? Sí, creo que Sí. estamos el resto, ¿no? Sí, no se Sí. escucha. No. Bueno, ya, Sí, se cortó ella. Sí. ya volverá, esperemos. Espero que se dé cuenta. Se fue del todo, ¿no? Ahora. Sí, se nota que fue se la desconectó presentación, para sí. volver a entrar, capaz. Sí. Yo me estoy comunicando con ella, dice que ya lo está solucionando. Bárbaro, gracias. Ahí volví. Disculpen, no sé, se cortó. Creo que sigue grabando, así que perfecto. Bueno, ¿se cortó mucho? ¿Dónde quedamos? Nos estabas explicando una diapositiva donde había una tarea propuesta. Sí, Estaba una buena. tarea sencilla. Y ahí te quedaste, ahí se cortó. Ahí. Bien, a ver, esperen que voy a apagar mi cámara por las dudas de que sea mi conexión. Creo que es mi conexión. Bien, entonces hablábamos de esto de la consigna de tarea, bueno, las consideraciones sobre la entrega, el plazo, cómo se debe nombrar el archivo, etc. Acá tenemos otra consigna de tarea, esta está desplegada en un tema, no está como tarea, sino que, bueno, porque se le proporcionan plantillas, la tarea en sí está como espacio para subir pósters, ¿no? Se le dan recomendaciones para el diseño, ejemplos de póster, qué sé yo. Bueno, la tarea, eso, la podemos plantear, si es una tarea de repente o un ensayo o lo que sea general de todo el curso, que queremos como darle mayor visibilidad, la podemos presentar como un módulo entero en el curso, ¿no? Como un tema entero en el curso. Bueno, el cuestionario es quizá uno de las actividades más utilizadas como instrumento de evaluación en EVA. También es muy flexible porque en un mismo cuestionario nosotros podemos seleccionar distintos tipos de preguntas. Hay preguntas múltiple opción, hay verdadero o falso, hay emparejadas también, que es unir la pregunta con la respuesta. Hay pregunta tipo ensayo, que esa nos va a dar un espacio más para desarrollar escrito. Y después el cuestionario tiene muchísimas configuraciones que tienen que ver con si los estudiantes pueden repetir, esos son los intentos en la configuración del cuestionario. Nosotros podemos
decir que tengan un solo intento o que tengan varios. Podemos configurar si pueden moverse libremente entre las preguntas, o sea, si vamos a mostrar una pregunta por página, si pueden ir para atrás y para adelante o no, o si tienen que ser concatenadas. Eso, si se muestran todas en una misma página, si hay límite de tiempo, todo eso en la configuración del cuestionario. Acá nos dice que con las configuraciones predeterminadas los estudiantes pueden repetir el examen, pueden moverse libremente entre las preguntas, y cada pregunta se les presenta en una página diferente. No hay límite de tiempo y el puntaje y la retroalimentación se muestran una vez que hayan completado el cuestionario. Eso también lo podemos configurar. Si quieren que la retroalimentación se les muestre a medida que lo van completando, o una vez que hayan terminado, o una vez, o cierto tiempo después de que haya cerrado el cuestionario. Todo eso lo podemos configurar en un... Este es un ejemplo múltiple opción, así es como se ve el cuestionario, la pregunta 1, la pregunta 2. Acá ven que nosotros como profesor tenemos siempre la opción editar pregunta, y ahí, bueno, ya está configurada la calificación en este cuestionario, entonces se ve que cada pregunta puntúa un punto. Todo eso lo configuramos. Acá hay otra pregunta de cuestionario tipo ensayo, donde se le da, eso, se hace una pregunta y tiene un espacio para redactar. Esta retroalimentación, en vez de que se le muestre la nota, acá se le configuró para que les avise les pase un aviso importante. Por ejemplo, esto de los intentos, ¿no? Dice, luego de que contestes las preguntas 2 y 3, debes cliquear terminar intento y posteriormente cliquear enviar todo y terminar. A veces eso, el hecho de que el cuestionario tenga tantas configuraciones posibles, está bueno incorporarle, a modo de retroalimentación, indicaciones al estudiante para que después no vaya a decir, ay, no sabía que tenía un solo intento, o no sabía que no me podía volver atrás, ¿no? El cuestionario aparte funciona con un banco de preguntas, eso es algo que vimos también, que lo vamos a tener en la administración del curso como profesores. Podemos ir creando un banco de preguntas que después lo vamos a utilizar para todos nuestros cursos. Entonces, si yo empiezo a armar un cuestionario nuevo, puedo incorporar preguntas que ya tengo en el banco de preguntas. Eso me lo va a dar como opción también. Bien, esto es una captura de pantalla de una polimedia, esto que les decía, pequeños videos, estos están grabados en Zoom, donde se van presentando los contenidos como en pequeños capítulos, y se le explica al estudiante, bueno, esta parte es la introducción, en esta parte descripción y resumen de tales componentes, en esta otra parte no sé qué, para justamente guiar y facilitar un poco también la lectura del estudiante, ¿no? Porque a veces si insertamos videos muy largos, encima eso, el estudiante tiene las clases sincrónicas, y de repente eso, está como saturado, es muy difícil que mantengan la concentración en videos que les colgamos de 1 hora y media, 2 horas, o más. Facilita mucho más, esto no lo digo yo, la polimedia, que son videos cortos relacionados, ¿no? Otros instrumentos de evaluación o otros recursos, la wiki, ya lo habrán visto también en el selector de actividades, es básicamente una página web colaborativa, pero dentro mismo de EVA, ¿no? Nosotros la podemos hacer colaborativa o la podemos hacer individual para cada estudiante, para que cada estudiante vaya armando, presentando cosas a modo de página web. O sea, ahí el estudiante va a poder, yo como profesor voy a tener que configurar una página principal de la wiki,
cuando añada la wiki ya me va a llevar al menú de ajustes como todas las actividades y me va a pedir que cree la página principal y voy a poder ya crear las páginas secundarias, de repente una por estudiante o una por tema o como sea, o lo puedo dejar sin páginas secundarias y que los estudiantes mismos también puedan editar las páginas secundarias, agregar páginas secundarias, ¿no? Entonces, vamos a ver el encabezado de la wiki, en este caso este es el título principal y acá están las páginas secundarias de la wiki. Entonces yo puedo, acá lo estoy previsualizando, las puedo editar, esto tanto profesor como estudiante, ¿no? Puedo comentar cosas que hayan subido otros, puedo ver el historial de versiones, puedo verlo en forma de mapa, puedo ver solo los archivos que han insertado. Funciona bien como un documento colaborativo, ¿no? No lo he visto muy explorado, por lo menos yo en EVA, pero algún intento como esta, por ejemplo, que es muy básica también, la actividad práctica wiki, esto era un curso de introducción a la universidad que solamente queríamos practicar justamente cómo los estudiantes utilizaban la wiki, entonces se hizo una que la página general de planes de estudio, se hace acá una descripción de cómo ellos pueden participar en la wiki. Acá se ve la página principal y después se le hace la indicación básica de la wiki, que eso lo van a tener en la descripción cuando inserten la wiki, que es para crear cualquier página nueva, hay que abrir 2 corchetes, poner el título y cerrar 2 corchetes. Es como la clave de la wiki para crear páginas. Y acá se ve la wiki, que se va leyendo así de arriba a abajo, y se van viendo todas las cosas que pusieron los estudiantes. Acá uno puso una imagen, acá puso un texto, acá pusieron unos subtítulos, no sé qué. Esto solo comentarles que es un curso que yo armé en EVA también para los que quieran practicar cosas de estas, porque a veces, bueno, los docentes no se animan a probar cosas nuevas en su curso porque si queda algo mal configurado, qué sé yo. Bueno, este curso que tienen el link, acuérdense que la presentación se las voy a mandar, así que ya van a tener el link, y van a ver que cuando entren les van a pedir automatriculación, que ya quedó abierta sin clave y en rol profesor. Entonces se matriculan ahí y acá pueden probar todo lo que quieran de todas estas cosas que venimos hablando. Está alojado en EVA del CURE, ¿no? Por eso EVA.interior, pero los de otros servicios van a poder entrar igual. Bien. Volviendo a las configuraciones, acá estamos en una tarea que se llama Organización de Créditos Semestre 1, que tiene un bloque de administración y que tiene una opción de editar ajustes. Entonces ahí, todo esto que hablamos. Para cada tarea, ustedes van a tener todas las opciones de disponibilidad, plazo de entrega, desde, hasta cuándo, fecha límite, recordarme calificar, todo eso, tipos de entrega, si va a ser solo texto en línea, si pueden subir archivos, número de archivos que pueden subir, tamaño del archivo que pueden subir, todas esas cosas. Bien, que acá tenemos tipos de retroalimentación, en ese caso va a ser ahí puedo configurar si yo califico y les llega enseguida la nota, o si no les llega en ningún momento, etcétera. Configuración de la entrega, por grupos, si tengo grupos, calificación de esa actividad. Todas estas configuraciones ustedes las van a tener primero cuando insertan la actividad, enseguida les va a abrir el cuadro este de configuraciones. Pero también lo pueden después editar simplemente yendo a la actividad, al bloque de administración, editar ajustes. Otro de los ajustes de las tareas son las restricciones de acceso. Podemos restringir el acceso a una actividad, a un recurso, a una sección completa del curso. Para eso vamos a habilitar la restricción de acceso en las configuraciones, por ejemplo en la tarea, vamos a editar ajustes,
restricciones de acceso, y nos va a dar todas estas opciones de restricciones, ¿no? Por finalización de actividad, ahí nos va a decir, nos va a desplegar un menú donde nosotros vamos a indicar, bueno, el estudiante para acceder a esta tarea va a tener que haber finalizado la tarea anterior. Por fecha, bueno, simplemente por la fecha de disponibilidad. Por calificación, o sea, solo van a poder acceder los alumnos que deben lograr cierta calificación. Por grupos, si yo previamente configuré grupos o agrupamientos. Bueno, puedo incluir un conjunto de restricciones, o sea, combinar varias de estas también. Por ejemplo, ahí arriba nos mostraba, ¿no?, un tipo de acceso de restricción por grupos, entonces ahí le indico, solo puede acceder el grupo A. Las calificaciones es otra cosa que podemos configurar en Clara, cada... Sí, perdona que te interrumpa. no. Yo tengo una duda ahí respecto a eso de las restricciones de acceso. Veo que si armo grupos, puedo hacerlo. Si yo quisiera, por ejemplo, restringir el acceso es una tarea específica que hay algunos estudiantes que, por ejemplo, van a acceder en la mañana a la tarea y otros que sé que van a ir en la tarde y no quiero que los de la tarde vean la tarea de la mañana. La restricción de acceso, ¿cómo la hago? Bueno, ahí no te queda o que hacer grupos eventuales de la mañana y la tarde, o restricciones por usuario. Y ahí te tenés que tomar vos el trabajo de seleccionar los usuarios, ¿no? ¿Sería Vas a en poner perfil de usuario ahí? en restricciones, lo que estábamos viendo recién, viste que Sí, acá, perfil de usuario, tenés razón, perfil de usuario. sería perfil de usuario ahí. Pero lo que vas a tener que hacer es duplicar seguramente la tarea, entonces restringís, en una restringís a cierto grupo y en la otra restringís a los otros usuarios, ¿no? Está, ¿Se entiende? perfecto, perfecto. Y esas personas que yo restringo el acceso, si entran a la tarea, no la van a ver. Claro. Esa es la No, restricción. o sea, vos restringís el acceso a solo los estudiantes que cumplen tales condiciones. En el caso de perfil de usuario, seguramente los que vos selecciones son los que van a poder acceder. Los que selecciono van a poder acceder. Claro. Ok, eso es lo que me quedaba la Por duda. eso te digo que vas a tener que duplicar la actividad y ponerle a cada una el grupo de usuarios que puede acceder. Y después ellos solo van a ver las que le toca a ellos, no van a ver la de los otros. Está, perfecto. Me parece que debería ser al revés, ¿no? Las restricciones de acceso, los usuarios que yo elijo son los que van a tener el acceso restringido. Bueno, Al revés, sí, ¿no? puede ser. Sí, puede ser. La verdad que no lo tengo claro porque no lo he hecho. Pero No, puede ser. Sí, creo que es como dice Ana Clara, ¿eh? Vos restringir significa como acotar a esa gente. Los demás Perfecto, les queda prohibido. perfecto. Suena Ah, raro, general, pero es sí. así. Lo restringir significa lo achicás a ese grupo, Sí, perfecto. no al revés. gracias María. Sí, es rara la lógica. Yo cuando me lo puse a hacer, dudé mucho cuál era la lógica de la restricción de acceso. ¿Sabes por qué? eso Porque cuando vos consulté. vas a un lugar y no te dejan entrar, te dicen tiene acceso restringido, porque es que es restringido a otros que no sos vos. Por eso Claro. no lo entiende mal. Está Claro. restringido a otros, no es que está restringido a vos. Está restringido a otros y vos no estás en ese grupo. Cuando dice acceso restringido. Por eso se da un poco a confusión la palabra. Gracias. Bien, y después, bueno, también teníamos restricciones de acceso por calificación, que era eso de los estudiantes deben llegar a tal calificación para poder acceder. Bueno, y acá tienen ajustes generales, que son los del curso, digamos, los de la calificación del curso, que ahí van a poder seleccionar cuáles son los ítems de calificación, van a poder obtener un informe general de todas las calificaciones, o un informe por usuario de las calificaciones.
Y bueno, ¿y dónde calificar y cómo calificar? En realidad podemos calificar directamente en cada tarea, yendo a la opción ver y calificar las entregas, entonces vas calificando, o podés hacerlo directo desde el libro del calificador, que ahí vas a tener para cada estudiante todas, así a lo largo, todas las tareas calificables y podés calificar directamente ahí. La diferencia es que cuando vos calificás directo en la entrega, le llega una notificación al estudiante. Eso incluso se lo podés sacar también, pero es una diferencia porque si lo haces directo en el libro de calificaciones, no le llega ninguna notificación al estudiante de que calificaste esa tarea. Bien, reporte del calificador o libro de calificaciones. Bueno, eso, las calificaciones, tenemos los ajustes del curso y después tenemos los ajustes de cada actividad de calificaciones, ¿no? Y esto de las escalas que les comentaba hoy, que nada, habrán visto más o menos las que están cargadas en EVA, son las más utilizadas en UDELAR. Las escalas pueden utilizarse en cualquier actividad calificable, y podemos crear una escala personalizada, bueno, yendo estábamos en el menú, calificaciones, escalas, crear escala de curso. También es muy intuitivo, todas estas configuraciones van a ver que son muy intuitivas, y generalmente tienen en cada campo un icono de consulta donde yo puedo cliquear y que me dé alguna sugerencia, ¿no? Siempre hay un comentario sobre esa opción. Bien, y acá, de nuevo, usando escalas, por ejemplo, el tipo, bueno, la escala misma, el máximo de puntos, y acá la podemos editar. Editando escala siempre nos va a aparecer el iconito de configuraciones y la podemos editar. Bien, recurso asistencia. Generalmente, a ver, esto también, la aplicación del recurso de asistencia depende un poco si nosotros cómo estamos contabilizando la asistencia, ¿no? Si estamos contabilizando únicamente el encuentro sincrónico, bueno, no tiene mucho sentido que lo tengamos en EVA, aunque si el encuentro sincrónico se hace con un apoyo en EVA, digamos de alguna manera, podemos incluir control de asistencia en EVA y que los estudiantes, cuando entran a la clase sincrónica, tengan que ir a EVA igual a registrarse. Es medio engorroso porque, bueno, eso, el estudiante tiene que andar de Zoom a EVA o de donde sea a EVA, ¿no? Pero si el curso es completamente asincrónico, se puede plantear la asistencia por actividad, digamos, o por semana, o todas las veces que yo quiera incorporarlas. Simplemente activas la edición, añadimos en el selector de actividades asistencia, y bueno, y acá vamos a tener todas estas opciones, ¿no? A nosotros, Ana Clara, en los cursos sincrónicos nos dio muy buen resultado. Los estudiantes, nadie tiene problema en conectarse a 5 cosas juntas. Y te evita a vos pasar la lista. Ellos, mientras están ahí Sí. contigo, se la pasan ellos. Les recordamos que tienen que pasarse la lista y se la pasan en el momento, aunque estemos hablando con ellos. Es una tarea menos que hacemos nosotros. Claro, pero se la pasan que por EVA. chat, por EVA. No, por EVA, por Bien, EVA. Se bien. conectan y la pasan. A nosotros nos dio resultado. Nosotros nos basamos en la confianza mucho, ¿no? Si uno está en otro lado la quiere pasar, pero igual vos sabés si vino o no después, pero sí, digamos, no tienen problemas para pasársela mientras están ahí ellos. Bien. Bueno, eso, la configuración de asistencia es muy básica. Después tenemos también los grupos y agrupamientos. Bueno, ¿por qué usar un grupo? Hay múltiples
situaciones, por ejemplo, lo que planteaba Andrea recién, de que quería restringir una actividad, y de repente, a ver, generalmente cuando son cursos masivos se utiliza más lo que son grupos, ni que hablar si yo tengo un curso con muchos prácticos, con docentes diferentes, como puede ser el taller interdisciplinario. Ahí nos va a dar la posibilidad de que después los usuarios puedan visibilizar solo lo de su grupo o no. Eso lo vamos a ver cuando armemos los grupos, que también lo tenemos en la administración del curso, punto grupos, y ahí podemos seleccionar un modo de grupo. Está sin grupos, grupos separados, que cada grupo solo puede ver lo de los integrantes de su grupo, o grupos visibles, que cada grupo trabaja en su propio grupo, pero también puede ver los de los otros. Entonces, esto te permite, por ejemplo, filtrar los envíos de un estudiante para que vean solamente aquellos del grupo de un tutor particular, esto que hablamos si tenemos varios grupos de práctico, por ejemplo, o si queremos eso, o puede incluso ser un curso que se dé para reglamentarios y libres. Bueno, puedo tener un grupo de reglamentarios y libres, entonces ahí voy manejando justamente la restricción de los recursos, de las actividades y todo eso. Y a la vez después con los grupos puedo hacer agrupamientos. Generalmente en el caso de cursos masivos, generalmente, por ejemplo, el taller interdisciplinario Maldonado tiene grupos, que es cada uno práctico, y después tiene agrupamientos, que es los prácticos de los martes y los prácticos de los jueves. Entonces, bueno, son esos. Los agrupamientos son grupos de grupos, ¿verdad? Bien, por acá hemos terminado esta presentación y bueno, escucho dudas que pueden haber quedado, comentarios. Por mi parte, Ana Clara, agradecerte, la verdad que sos muy clara, pero creo que también es para un nivel de docentes que ya tienen un manejo de EVA mucho más avanzado, ¿no? Que en lo personal no es mi caso. Yo utilizo la plataforma en forma muy elemental. No me he animado ni siquiera a hacer cuestionarios para hacer las evaluaciones. Yo hago una por cada estudiante y se la mando a cada estudiante, ¿no? Lo logro porque tengo grupos relativamente reducidos, pero me doy cuenta que no es la mejor estrategia. Así que bueno, este semestre voy a tratar de profundizar un poco más en mejores actividades y recursos. Pero muchas Bien. gracias. No, por favor, y ahí Graciela, eso, tenés la guía de primeros pasos, o sea, está bueno empezar desde el principio, lo básico, cómo configurar mi perfil, mis notificaciones, ¿no? Ir a algunos tutoriales, eso te va a familiarizar enseguida, el tutorial que les pasé de YouTube del profesor boliviano es clarísimo, es te vas a familiarizar enseguida con lo que es la operativa de la plataforma, ¿no? Y después ya es muy intuitivo. Eso, digo, los que han experimentado más lo pueden confirmar. Es muy Sí, yo me intuitivo doy el cuenta que curso. María y Andrea tienen mucho más dominio, sobre todo por las preguntas que hacen y por el uso que le han dado, es Bueno, evidente. yo llevo varios años usándolo, pero Claro, nunca, yo recién el año pasado claro, empecé. nunca como ahora al final, porque estamos usando muchas herramientas de evaluación. No nos es muy fácil acceder a lo que queremos en evaluación. Hicimos un cuestionario que les comparto, por un lado fue sumamente valorado por los estudiantes, porque fue la única vez que les hicimos un cuestionario antes de dar el tema. Antes de una salida de campo, nosotros damos botánica. Les hicimos un cuestionario sobre los grupos que íbamos a ver en el campo y los obligó a ellos a meterse y contestar. Y nos remarcaron que eso les servía muchísimo,
porque son todos así, funcionan con la presión, con la evaluación, de Claro. hacerlo antes de salir. Y es Pero, la forma de obligarlos a estudiar antes, claro, ¿no? y se aprovechó mucho más la salida, pero el cuestionario no fue tan fácil, porque lo armé yo, porque había hecho un curso de estos también, no es mi primer curso, con Ana Clara o con sus colegas, y lo hice, pero claro, pusimos muchas preguntas de que tenían que responder, no sé cómo se llama, si son abiertas, una palabra, y pretendíamos que respondieran una palabra entre 5, habíamos puesto 5 alternativas, ninguno contestaba esa, la ponían con artículos, o sea, no están acostumbrados y metían una frase a pesar de que les pedíamos que no fuera una frase, que fuera una palabra, un sustantivo, bueno, metían todas otras cosas, terminamos corrigiendo la mano prácticamente, pero nos sirvió igual, o sea, a ver si había contestado bien, aunque no había puesto una palabra, sino 5, y nos sirvió mucho como instrumento, pero todavía nos falta manejarlo a ese nivel, a nivel más preciso, para que no nos sea mucho trabajo. Y Claro. este año lo que buscamos es un poco mejorar esas técnicas porque esperamos muchos más estudiantes y las tareas de corrección, las actividades de corrección de tareas nos llevan Mucho muchísimo tiempo. tiempo, entonces si no se acotan un poco es casi imposible. Entonces eso es el tema que más nos preocupa y vamos a intensificar este año los cuestionarios, a ver cómo poder hacerlos más efectivos, pero es una herramienta interesante. Bien, disculpen que apague la cámara, pero si no se me corta. Bueno, esto que traía María, ¿no? De la enseñanza a distancia, digamos, la educación a distancia requiere un poco de eso de invertir el aula para optimizar un poco más el trabajo de los estudiantes, ¿no? Es todo un desafío el tema de los cuestionarios. Nosotros también, o sea, se nos han planteado muchas dificultades. Tratamos de hacer, yo he hecho varios cuestionarios porque tratamos de hacer esos controles de lectura antes de que comience el teórico, ¿no? Como para ver, tratar de evaluar lo que les dejamos para que lean en el EVA antes de la clase sincrónica. Entonces ahí le hacemos como unas preguntas cortitas, y hemos hecho hasta el parcial también, pero sí hemos tenido dificultades tratamos como todos de ponerle como la mejor voluntad, pero sí nos ha pasado de tener que corregir manualmente preguntas que esperábamos corregir, que se corrigieran solas, digamos. Porque sí, porque tú piensas que está bien la respuesta o la forma que estás armando el cuestionario y luego ¿qué pasa? Te diste cuenta de que no era tan así y hay que volver para atrás. Es que creo que ahí Ana Clara nos ayudaría a nosotros tener algún instrumento para que los estudiantes aprendan a completar un formulario. Porque vos le podés poner, queremos que responda una palabra en sustantivo, por ejemplo, y le das 3 ejemplos, y te responden, creo que es tal cosa. O sea, Sí. no Yo tienen uso un ni asterisco. Perdona que te corté, María, bien, pero bien. en la respuesta corta, yo pongo asterisco antes de la palabra que creo que tiene que ir sí o sí, y asterisco después. Bien, Entonces, todo lo que te pongan antes y todo lo que te pongan no después, importa. en Bien. realidad no importa. No, está bueno, porque Te corriges y aparece esa palabra. bien, es un Pero buen no es pique. en todas las preguntas del cuestionario. Claro. Hay algunas que te admite y otras que no. Bien, está bueno eso. Pero creo, los estudiantes no están muy acostumbrados, manejan mucho la herramienta digital, pero les cuesta mucho leer una consigna e interpretarla, muchísimo. Es una cuestión de comprensión de texto, ¿no? De comprensión de idea. Ahí Sí, quizás por eso a hay que veces preparar una pequeña actividad por parte de ustedes que a ellos los prepare, les enseñe, les haga practicar un cuestionario para que uno después lo pueda usar más sí, fácil. bueno, en Parece. el curso de introducción a la universidad de este año, en el CURE, tratamos de eso, justamente se hizo como una introducción a EVA, y eso que les mostraba hoy, la wiki esa de práctica, bueno, lo mismo hicimos con un cuestionario, con un glosario, con las distintas actividades, porque sí, lógicamente todos nos estamos adaptando a este lenguaje, y bueno, y estudiantes, eso, incluso estudiantes de ingreso, que no están tampoco muy familiarizados con lo que puede ser una tarea así de nivel de grado, ¿no? Entonces, bueno, está bueno eso, tratar de ser lo más claros posibles y explícitos en las consignas, pero a la vez simplificar las consignas, ¿no?
porque de repente uno empieza a explicar todo con lujo de detalle, y bueno, y no escriban más de tanto, y no sé cuánto, y termina con una consigna larguísima que termina siendo peor, más Que tampoco la entreverado. leen completa. Sí. Claro. Pero, por ejemplo, lo del recurso del audio es muy bueno, porque a veces simplifica muchísimo, ¿no? Para la comprensión. Eso, quizá estudiantes que en lectoescritura, capaz que son un poco más troncos, bueno, con un audio explicativo lo solucionás o le facilitás, ¿no? Yo tenía una pregunta. Lo primero que tendría que hacer yo sería contactarme con un articulador para la creación del curso. ¿Y quién es el articulador en el Sí. caso ese? Por ejemplo, para un curso de posgrado. Creo que tenés que ir Bueno. a Marcela Viña. Ah, es con ella que el año pasado Sí. intentamos ingresar, es con Marcela. Sí. Ana Clara, yo quería preguntarte, este es Polimedia, esos videos cortitos, ¿se quedan subidos así en el EVA porque son cortitos? ¿Qué es eso? Porque quedan lindos, Perdón, la se me había verdad. cortado. No, eso los podés insertar, incluso videos mucho más pesados los podés insertar directo con el editor de texto, con insertar video. Mira, Eh, a nosotros nos explicaron que teníamos que embeberlos los Zoom, no hacerlos directo como URL. Y al embeberlos en un texto, que quiere decir que vos escribís el texto en la sección y copias el link adentro del texto, te aparece precioso, te queda la primera imagen del video. Ahí. Te queda en YouTube directo ahí. Pero así es como no funcionó. No sé si ahora se puede hacer de otra manera, pero en el curso anterior nos explicaron que había que embeberlo en el texto. por ejemplo, Sí, yo es lo así, tengo por módulos y entonces escribo ahí, no sé, ahora les vamos a presentar el Sí. tema 1. Y Y pones el entonces link ahí ahí. inserto Sí, el link. el link. Y después con un ratito te aparece, primero se carga, y te aparece directamente el video, para que ellos cliquen. claro. Sí, sí. Ok. Y no importa ahí el peso, ¿cómo es eso con Clases Eva? largas de Zoom pusimos nosotros, porque como los linkea con YouTube, no los pone enteros ahí, es como que, no sé cómo hace, pero no es que le cueste Claro, trabajo pones el ponerlo link de ahí. YouTube o el link de De- Drive también, ¿no? Si lo guardo en nosotros Drive. ahí no sé, nosotros con YouTube lo hacemos así, nos dijeron que teníamos que Sí. subirlo primero a YouTube, los de Zoom. Sí. Ah, eso es importante. Para los de YouTube, embeber, sí. para embeberlo, que era la única forma de hacerlo en ese momento, en el año pasado, era subirlos a un canal de YouTube, o sea, a un lugar que te haces vos de YouTube, y Sí. después embeber el link. Ese era el método, y Sí, ahí te aparece. Esa para que te aparezca embebido, o sea, para que te aparezca la imagencita del Claro, que es lo que video. preguntaba Pero si Andrea. no, Sí. si no, si vos tenés las grabaciones de Zoom en la nube, en cualquier nube, podés insertarla como URL, pero no te va a aparecer embebido, te va a aparecer como link. Está. Ok. Está. Y esto de Polimedia, ¿qué diferencia tiene con esto? Es un video corto nada más. Es un Claro, estos son recurso varios la videos Polimedia. cortos. Sí, no es una actividad que ofrezca Eva. Está. No sé si me están escuchando. Sí, Medio que se te me estoy cortó. escuchando. No es no sé, me quedé ahí Lo como que que era un recurso. Lo que tenemos es el servicio de ProEva para grabar polimedias, Está. Perfecto. que después nos las van a pasar en videitos y las embebemos en el curso. Ah, ok. Y eso, Ana Clara, es muy solicitado, o sea, uno lo puede pedir con poco tiempo, ¿cómo es más o menos Y es bastante solicitado, más últimamente. o sea, que hay que O planificarlo con sea, bastante tiempo? por eso les decía, claro, capaz que planificarlo bien, o sea, solicitarlo ya por la página web de ProEva, e ir planificándolo bien, como para, pensándolo en que quede algo, o sea, que tenga cierta vigencia,
porque bueno, va a demorar un poco, pero la idea es que después se pueda transformar en recurso abierto, ¿no? Y decime, ¿ellos el registro lo hacen solo en el aula de clase o hay posibilidad de salir al campo? Me estoy complicando. De hacer algún Bueno, video al eso exterior. no sabría decirte, no he visto recursos abiertos así de videos en el exterior, pero primero fíjate en el repositorio de recursos abiertos, ahí en la página de Proeva, y si no investigamos ahí cuando se hace la solicitud, a ver si hay alguna especificación de eso. Bien, bien, gracias. Bien. Bueno, no sé si tienen más comentarios, algo que no quedó claro. Yo quiero ver que tenga todos... Bueno, Ana Clara, yo me despido, te agradezco mucho y agradezco los aportes de las compañeras. Y bueno, veremos cómo me va. Cualquier cosa, consulto. Bien. Muchas gracias por todo. Todos empezamos Por sin saber supuesto, nada, estamos Graciela. Yo lo mismo, te agradezco, me aclaró el panorama y veremos cómo nos va. Bueno, Me despido muy también. bien. y también A las órdenes. aportes. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gran abrazo. Muchas gracias, Ana Clara. Muchas gracias. Gracias, Ana. Que Nos pasen vemos. bien. Chao, chao.